Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que nos vean y mediante el video. Es para mí un gusto enorme saludarles, compartir con ustedes y tratar de este tema muy interesante del que vamos a conversar a continuación. Es un tema muy interesante que tiene mayor relevancia hoy en día bajo nuestro contexto social. Sí, es muy importante que podamos conocer todo este tipo de conceptualización que veremos más adelante. Es muy importante, ¿sí? Así que vamos a seguir con la presentación a continuación. Listo, y tenemos nuestra presentación, vamos a compartir. Y esta tenemos la igualdad natural de las personas y la protección frente al poder, ¿verdad? Cuando hablamos de protección a la vida, hablamos de poder frente al poder del Estado, de que nosotros podamos ser iguales que el resto, que nosotros podamos ser igual que el presidente, que nosotros podamos ser igual que cualquier autoridad que se embarque bajo la ley. Ahora, es muy importante conocer la conceptualización de igualdad. Igualdad, equivalencia entre dos o más elementos. Eso es igualdad, que tú y yo tenemos el mismo valor que otros también. Eso es equivalencia, que tienen el mismo trato, el mismo valor, las mismas condiciones y todo esto, todo esto. Sí. Principio. Esto es un principio que reconoce a todos los ciudadanos los mismos derechos sin discriminación alguna. Analicen ustedes mismos, yo los sé dejar un rato para que analicen todo este contexto que estamos hablando, ¿verdad? Principio que reconoce a todos los ciudadanos de los mismos derechos, claro. La igualdad es un principio que dice que todos los ciudadanos somos tal para cual. Todos los ciudadanos somos iguales, todos los ciudadanos somos idénticos, ya seamos de diferente etnia, diferente religión, diferente nivel socioeconómico, nosotros somos iguales. Por ser pobre no quiere decir que yo no voy a tener los derechos a la educación. Por ser pobre no quiere decir que yo no vaya a tener los derechos a la salud. Por ser pobre no quiere decir que yo no vaya a gozar de una vida digna, de un trabajo honrado y una muy buena dignidad. Abajo. Ninguna persona puede ser discriminada por su situación o condición. Ya lo hablábamos. No hay que discriminar porque todo esto son condiciones para poder ser sancionados bajo un margen legal. Así que tenemos que tratar de evitar lo más que se pueda estas situaciones. ¿Sí? Hombres y mujeres tenemos los mismos derechos y deberes. Claro, el hombre y la mujer tienen lo mismo. No por ser hombre lo voy a tratar diferente, no por ser mujer también va a ser diferente. No, no. Entonces, por favor, tenemos que a razonar. Ahora, listo, razonar importantísimo sobre la igualdad. Vean esa imagen, entonces aquí empezamos a razonar y a reflexionar, ¿sí? Cuando hablamos de igualdad, hablamos de igualdad de género, hablamos de igualdad social, hablamos de igualdad política ante la ley e implícita. De género es que no podemos discriminar, que por ser de una orientación sexual diferente, no podemos decirle, oye, no molestes, oye, tú no eres igual que nosotros, oye, no, por favor, tú no estás a la altura de nosotros. No, no podemos juzgar de esa forma, de ninguna manera. Todos somos iguales ante la ley, ante un margen legal, todos somos tal para cual. Así que por favor, pido muy comedidamente que nos tratemos como iguales, porque eso es lo que somos. Somos personas iguales, que no merecemos ser discriminados por ninguna razón alguna. Siguiente. La igualdad natural de las personas y la protección de la vida frente al poder. Tenemos la igualdad de género. Hombres y mujeres somos iguales en derechos y deberes. Todos somos iguales.
Tenemos derecho a educación, efecto, a tener familia, al trabajo con igual salario y oportunidades de crecimiento. Todos podemos seguir progresando, podemos seguir generando un poco más, podemos seguir alzando nuestro salario, podemos seguir aumentando, podemos seguir preparándonos, podemos seguir estudiando, podemos seguir siendo capaces de superar cualquier circunstancia, podemos seguir ser capaces de dirigir, organizar, gestionar cualquier tipo de actividades, podemos ser capaces de todo eso. Siguiente, igualdad social, la ONU, 1948, artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. ¿Qué quiere decir eso? Que todos son libres igual. Por eso anteriormente hablábamos sobre los derechos a la libertad. No por tener esto ya quiere decir que tú eres libre, no, sino que es muy importante reconocer que tienes estos derechos y que tienes que tomarlos en cuenta. Tenemos también la igualdad social. ONU, año 1948, artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Necesidad de superar las brechas sociales que generan desigualdad. Todos nacemos libres. Desde el momento de nuestro nacimiento podemos ser capaces de escoger el alimento que vayamos a querer, ¿verdad? Porque a veces el bebé no le gusta un seno y puede optar por la leche materna. Entonces, desde esa edad también puede escoger y la mamá también puede influir en esta selección así de parte del bebé, ¿sí? Tenemos también la igualdad política. Está observando la democracia como un modelo que busca promover la igualdad social. La democracia es un modelo que busca promover la igualdad social, tomarlo en cuenta. Claro, porque el término democracia, ¿qué significa? Significa escoger, significa elegir, significa estar capaz para manejar cualquier tipo de función, ¿verdad? Eso significa la democracia, que todo un pueblo escoge cómo quiere que sea gobernado y todo este tipo de situaciones para hacerlo muy bien. Listo, sigamos. Ahora tenemos la igualdad natural de la persona y la protección de la vida frente al poder. Muy bien. Igualdad ante la ley, principios jurídicos que asignan derechos, responsabilidades y garantías comunes para todos los ciudadanos ante la ley. Claro, así como tenemos nuestros derechos, también debemos conocer que tenemos nuestras obligaciones, que tenemos responsabilidades que debemos cumplir y que todo esto garantiza que todos los ciudadanos son seres humanos y que están vinculados con la ley, ¿verdad? Para llevar todo de una manera orgánica. Igualdad implícita. Implica aceptar que las personas son únicas, pero diferentes. Tienes características personales que definen su individualidad y estas singularidades deben ser respetadas. Ya lo que hablábamos, que aunque tengamos diferentes opiniones y no nos guste, tenemos que respetarlas. No es necesario compartir las opiniones, ¿verdad? Entonces, no es necesario, tenemos también que respetar las opiniones, ¿verdad? No las compartamos, pero respetémoslas. Respetémoslas en todo el contexto para que sepamos de qué manera se está manejando esa situación. Sí, vamos respetándola, vamos dando cariño para que todo sea de una manera muy fructífera para todos, ¿verdad? Y así como hay igualdad, también existe la desigualdad. ¿Y esto qué es? ¿Y o cuándo sucede? Sucede generalmente cuando el poder económico y político predomina sobre el interés de la mayoría. Las personas se ven y se dejan manipular. Con el dinero pueden hacer maravillas en las cuales ellos mismos lo garantizan. Protección a la vida. Tenemos el siguiente. El derecho más importante que tenemos los seres humanos es el derecho a la vida.
Nadie puede quitarnos la vida sin ser juzgados o sin ser sancionados ante la ley o ante un tribunal que sepa qué tipo de sanciones compartir en ellos. Este derecho debe ser protegido y garantizado por el Estado. El rol de las fuerzas aéreas y la policía debe ser la ejecución que garantice el cumplimiento de los derechos al proteger, cuidar, salvaguardar la vida de la población. La lucha por la igualdad de las personas y el derecho a la vida por parte de toda la sociedad es básica para protegernos de las arbitrariedades del poder. Listo, entonces es muy importante tomar en consideración todos estos parámetros, ¿verdad? Porque pueden llegar a ayudarnos todo lo que hemos conversado. Protección a la vida, listo, amar a la vida, protegerla, conservarla y mucho más. Listo, tenemos también aquí un poquito más de conceptualización sobre equidad e igualdad. Vamos a conocer qué dice el Estado. Los Estados miembros tienen la responsabilidad de promover y alcanzar el desarrollo social con igualdad e inclusión social para todos. Artículo 1, capítulo 3. El reconocimiento de la igualdad de las personas dentro de la diversidad es una premisa central para la democracia de la región. Incluso y no, inclusión y no discriminación. ¿Qué quiere decir eso? Los Estados miembros fortalecerán y promoverán las políticas y los programas dirigidos al logro de sociedades que ofrezcan a todas las personas oportunidades para beneficiarse del desarrollo sostenible con equidad e inclusión social. La necesidad de combatir la discriminación y la exclusión social y fomentar la inclusión. Hay que considerar eso porque sabemos que la realidad es muy diferente. Muchas personas no se llevan, no le gusta el trato que le hace la otra persona, son incompatibles, son personas que no están para poder funcionar juntos, son personas que no se llevan para nada. ¿Y qué es lo que busca? Busca la desigualdad, busca que las personas traten mal a la otra persona, busca que todo se salga descontroladamente, buscan que no haya paz, que todas las personas sean inútiles bajo su contexto. Eso es lo que hace, discriminar, tratar mal, humillar. Listo. Tenemos también la inclusión y no discriminación. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de la inclusión y no discriminación? Los Estados miembros fortalecerán y promoverán las políticas y los programas dirigidos al logro de sociedades que ofrezcan a todas las personas oportunidades para beneficiarse del desarrollo sostenible con equidad e inclusión social. La necesidad de combatir la discriminación y la exclusión social y de fomentar la inclusión. No hay que discriminar, hay que fomentar la inclusión. Combate a la pobreza. ¿Y cómo lo van a combatir? ¿Cómo van a hacer esto de darle dura a la pobreza? Los pueblos en América tienen el derecho al desarrollo en un marco de solidaridad, equidad, paz, libertad. Y los estados deben de promoverlo con el fin de erradicar la pobreza, en particular la pobreza extrema. Sabemos que en el Ecuador existen poblaciones, existen ciudades, existen ciudades, parroquias, regiones, recintos que padecen de este tipo de problemas de pobreza, padecen de necesidades, ya sea de los ríos, de necesidades económicas, de alimentos, o sea, tienen problemas muy serios que les perjudica el estar solamente dependiendo de otras situaciones. Entonces, hay personas también que se conforman, dicen ya, ok, soy pobre, no me interesa, el Estado me va a dar, me va a ayudar, entonces se aprovechan de esas situaciones en las cuales me parece que no deben darse, no deben ser las correctas, porque hay que luchar más bien, hay que luchar juntos para salir de este tipo de situación. La justicia social, los pueblos de América tienen una legítima aspiración a la justicia social y sus gobiernos la responsabilidad de promover. Ahora, ¿qué está pasando en las diferentes ciudades, los diferentes países, regiones, tanto de América Latina, el Caribe, el África, Océano Oriental, el Pacífico, África del Norte, Oriente Medio, Asia y mucho más? ¿Qué está pasando aquí? Sí,
Aquí vemos cuál es el quintil más rico de este país. A medida que van avanzando, tienen un quintil más rico, lo que promueve y ayuda para que ese país sea, esos países, esas regiones sean países totalmente desarrollados, que cuentan con los recursos y que cuentan con los instrumentos técnicos para poder fomentar un buen desarrollo. La desigualdad distributiva se manifiesta de manera heterogénea en los países de la región. Las mayorías de participaciones de las 4 deciles más pobres se sitúan en torno del 20% en caso superior, no superan un 12% en caso inferior. Listo, ahí están para que analicen los recuerdos de los 18 países que se han hecho este tipo de investigaciones para tomarlos en cuenta sobre cuál debe ser el accionar de estos motivos. Lo mismo, vemos datos estadísticos que nos manifiestan que ha cambiado, que con el pasar de los años, a través de la evolución de todos estos contextos, han cambiado las situaciones, ¿verdad? El quintil ha bajado. En diferentes países, el quintil ya no es tomado en cuenta como un indicador de economía. A nivel hemisférico había hasta el 2008 un avance en la reducción de la pobreza extrema, que augura el cumplimiento de la meta fijada en los ODM, reducida entre 1990 y 2015. A la mitad, la proporción de personas que viven con menos de $1 al día. En 2010, disminuyen la pobreza y la indigencia en la región, en consonancia con la recuperación del crecimiento económico. De esta manera, ambos indicadores se sitúan en un nivel más bajo en los últimos 20 años. Entre 1990 y 2010, la pobreza pasó de 48.4% a 31.4%. Ha bajado, si es que nos ponemos a analizar la pobreza, ha bajado. Y la indigencia también. ¿Qué quiere decir la indigencia? Ahí se las dejo para que ustedes mismos razonen. La indigencia es cuando la persona ya no existe, ¿verdad? Tras la crisis, la recuperación económica se ha reflejado, al menos en parte, en los indicadores de pobreza. Efectivamente, con respecto al año 2009, la tasa de pobreza se redujo a 1.6 porcentuales y la de indigencia 0.8 puntos porcentuales. Esto se traduce en 7 millones menos de personas en situación de pobreza y 3 millones menos de situación de indigencia. Si bien la caída de la pobreza se debe principalmente al crecimiento de ingresos medios de los hogares, también es cierto que la reducción de la desigualdad ha tenido un papel cada vez más importante en la revolución. Claro, hay personas que ya no están tomando en cuenta la igualdad social. Antes hablábamos de la maravilla, que todas las personas son iguales, que se tratan bien, ¿verdad? Pero sin embargo, la realidad es diferente. Pueden decir que sí, no hay, que aquí sí hay igualdad social, pero cuando pasa a otro tipo de situación, sabemos que no hay igualdad. Para cualquier X tema no hay igualdad. Listo, esto es para analizar, ¿verdad? Listo, América Latina y el Caribe, vemos los datos también de millones de personas. También tenemos que la población aumentó y se aumentan las poblaciones, aumenta también los incrementos de las demandas hacia los recursos que tenga ese país. Entonces, veamos acá, en cambio, en 1980, en América Latina, cómo ha bajado este tipo de indicadores. Acá mismo también manifiestan datos que muestran y reflejan este tipo de situaciones de pobreza que están pasando en los países y también para que nosotros podamos reflexionar, analizar sobre en qué porcentaje o qué tanto está afectando todo eso
de la pobreza o de ver estos temas en nuestro diario vivir, porque muchas veces nos dejamos llevar por los sentimientos. Vemos aquí claramente, oh sorpresa, que el Ecuador está bajando bastante lo que es la pobreza, o que se está aumentando la pobreza, la gente lo malinterpreta, pero no reconoce el por qué se está haciendo eso. ¿Qué se ha tomado en cuenta durante los últimos años para que los indicadores de pobreza no sigan declinando, sino que más bien sigan impulsándose y sigan agarrando un valor positivo sobre lo que se marca? Ya, otro grupo afectado especialmente por la pobreza y la exclusión es lo que integran las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad se ven excluidas de la vida social y económica. Muchas veces esta exclusión no solo afecta a ellas, sino también a sus familias y comunidades. Por lo general pueden quedar en la margen de las verdades destinadas a combatir pobreza. La discapacidad y la pobreza forman un vínculo vicioso. A menudo la pobreza lleva a la discapacidad, la cual atrapa luego a las personas en la pobreza, la ausencia de sistemas y de protección social que cubran los gastos derivados de la pobreza, incluso ayudas técnicas o servicios de rehabilitación contribuyen a este círculo, haciendo recaer estos gastos en la unidad familiar con las consecuencias casi inevitables de pobreza y exclusión social de toda la unidad familiar. Las personas con discapacidad también corren un mayor riesgo de contagiarse con VIH o SIDA debido al abuso físico, la falta de conocimiento y la reactividad. Listo. Sigamos. La escasez estadística existentes indican que cada 5 personas en situación de pobreza, una al menos discapacidad. ¿Qué quiere decir? Que la discapacidad con la pobreza va de la mano, porque aquí me dice, ok, uno de cada 4 personas con discapacidades, también personas con pobreza presentan discapacidad. Aquí tenemos también los datos de personas que han reducido la pobreza. Tenemos que Brasil, Chile son países muy reconocidos por haber participado, ya sea en proyectos, estrategias, técnicas para poder ir poco a poco disminuyendo los índices tan altos de pobreza. Sí. La feminización de la pobreza creciente. Hay más mujeres que hombres en situación de pobreza, pero indigencia, y esta situación se ha agravado recientemente. Otro factor de riesgo para entrar en situación de pobreza es la edad avanzada. Claro, mayor de 65 años aquí en el Ecuador ya se consideran como adultos mayores. Cuando se llega a la vejez se dificulta la obtención de ingresos propios resultantes del trabajo, los altos índices de informalidad y baja afiliación a la seguridad social, que agravan la situación, al no proveerlos a los trabajadores de estos sectores con pensiones contributivas. En América Latina, más del 10% de los hombres mayores de 60 años de zona urbana no cuentan con ingresos propios, mientras que esta proporción más que se duplica en mujeres mayores de 60 años, llegando a un 25%. La mayor proporción de mujeres entre las edades de 60 años sin ingresos propios. Los roles de género siguen estando fuertemente arraigados y repercuten directamente el bienestar de las mujeres y los hombres. Las mujeres dedicadas tanto a las actividades domésticas, remuneradas como no remuneradas, están sobre representadas entre las indigentes y la pobre. Más del 30% de las mujeres en zonas urbanas y más del 40% en las zonas rurales no tienen ingresos propios. Bueno, más del 30% también de mujeres en zonas urbanas y más del 40% en zonas rurales no tienen ingresos, ya lo hablábamos. Las mujeres caen en trabajos informales como la prostitución, ¿verdad? Y de menor productividad, porque no es que cada rato van a tener el negocio alto, pongámosle así, sino que de vez en cuando también conociendo a la persona para poder generar este tipo de situaciones. Las mujeres reciben al menos el 32% de los ingresos totales en los hogares. Bien, vamos a
Entonces, a quedarnos hasta aquí. Vamos a quedarnos hasta aquí. Ya saben que están habilitados ya en casillero de Classroom, ya se va a habilitar un casillero de tarea para que ustedes lo consideren y la realicen, la realicen. Lo importante es que ustedes sean capaces de realizar la tarea, ya que hasta aquí nomás nos vamos a quedar. Ya hemos hablado bastante de los ingresos, de la igualdad, de la inclusión, de la discriminación, discapacidades, de qué les ampara a estas personas, hablando en porcentaje, de cuánto estamos hablando para que sean amparados sus derechos sin motivo de ignorar o expulsar a las personas que comparten durante estas presentaciones. Sí, entonces ahí queda área de investigación. No se va a dar porque hasta aquí hemos llegado, ¿sí? Ahí les dejaré la tarea en Classroom. Cualquier duda, pregunta, inquietud, estoy presto para ayudarles. No se preocupen. Pasen bonito.